En Tribu, conectamos el mundo a través de la música que cada persona trae en su interior. Cuando mi madre nos daba pan, repartía amor. Con esta frase de Joël Robunchon, cocinero francés, damos inicio a otro capítulo de Tribu. Hoy nos acompaña Natalia Díaz, quien nos estará compartiendo cómo la cocina, esa actividad sencilla y cotidiana, pero que al mismo tiempo es la que nos permite transformar los alimentos en energía y vitalidad, y que también nos permite transmitir o recibir emociones y sentimientos, porque quien nos cocina nos entrega parte de su tiempo, de su vida. Natalia es bloguera de cocina desde hace varios años, y yo soy Luis Fernando Díaz y esto es Tribu. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Tribu. Hola, muchas gracias por la invitación. Natalia, cuéntanos desde dónde nos estás saludando y nos recreas el espacio donde te encuentras en este momento y el sitio. Bueno, yo vivo en Australia, en Sydney. Vivo con mi esposo Marco y con mis dos hijos Isabela y Lucas. Y bueno, Australia, ¿qué les puedo decir de Australia? Australia es un país multicultural, es un país muy joven, eh, muy moderno. eh, Tiene un estilo de vida sencillo y, Y bueno, la belleza de Australia es impactante, las playas son hermosas. Sydney es una ciudad muy grande, muy espaciosa y no, es hermoso. En Tribu buscamos personas que hayan descubierto cuál es la música que suena en su interior. ¿Cuándo descubriste que esa música era la cocina, el desarrollar un blog para que otras personas encontraran allí tus recetas y todas tus creaciones? Bueno, la idea del blog realmente no fue de la noche a la mañana, es una idea que he tenido por muchos años, creo que, no sé, unos 20 años, desde que empecé a utilizar el internet a finales de los 90. Empecé a leer blogs eh, de recetas y de otros temas y me llamaban mucho la atención y siempre me parecía genial poder hacer algo parecido, pero la vida fue pasando y tenía otras responsabilidades, otras prioridades y nunca eh, me enfoqué en realmente escribir mi propio blog. Eh, y ya el año pasado, después estamos hablando de 20 años, porque llevo prácticamente 20 años leyendo blogs y recetas y libros y magazines, eh, dije, bueno, ya es hora de hacer esta idea realidad, porque creo que tengo cosas que contar y ya ha pasado mucho tiempo y el año pasado me enfoqué eh, a crear el espacio y dediqué muchas horas y estoy dedicando muchas horas porque quiero hacer un espacio que sea mm, amigable para el lector y en este tiempo he tenido que aprender muchas otras cosas como la fotografía, que es otra forma de expresión y de mostrar mis recetas para que las personas puedan verlo y puedan recrear sus propias versiones. Entonces fue como una especie tuve que vivir muchas cosas para poder contar mi historia a través de las recetas, de la cocina que ha sido una parte muy importante en mi vida y en la vida de mi familia. ¿Y por qué esa parte de que la cocina o las recetas hacen parte de tu historia de vida o de tu experiencia de vida? ¿Cómo, cómo se puede reflejar
tu experiencia de vida en la cocina, en lo que haces y en lo que compartes con las personas? Bueno, ha sido muy importante porque fue algo que llegó como sin pensarlo. Yo salí de mi casa muy joven, vine a Australia cuando tenía apenas 19 años y pues tenía que ser autosuficiente, tenía que empezar a cocinar yo misma, no tenía nadie que me cocinara y ahí fue donde empecé a interesarme por la cocina. Eh, y luego eh, empecé a estudiar cosas muy diferentes, nada relacionado con la cocina. Eh, Luego nacieron mis hijos y con ellos me tuve que estar mucho tiempo en mi casa porque con ellos llegaron retos grandes para mí, donde ellos me necesitaban mucho en la casa, con ellos. Eh, y, y bueno, yo siempre quería hacer algo que yo pudiera aportar algo. Y entonces empecé a cocinar y empecé a darme cuenta de que me sentía bien cocinando, desarrollando recetas y al mismo tiempo podía estar con ellos en la casa. Eh, Después de algún tiempo, después de que nació mi segundo hijo, eh, mi esposo y yo decidimos regresarnos a Colombia, estar más cerca de la familia. Y allá tuvimos un restaurante muy exitoso en Cartagena por 10 años, pero yo todavía tenía que estar con mis hijos. Y una de las cosas que hice fue empezar, para ayudarle a él, empezar a construir un, un taller de repostería. Lo hice de poco a poco. Empecé a enseñarme yo misma leyendo, siguiendo recetas y haciendo experimentos y, y me di cuenta de que podía hacerlo desde mi casa y al mismo tiempo estar pendiente de mis hijos. Empecé con una receta, después con dos y finalmente terminé con 30 o más de 30 productos que fueron muy exitosos y entonces me di cuenta de que sí, de que la cocina para mí era muy importante y nos ayudó mucho. Vivimos de eso mucho tiempo y, y, y me hacía sentir muy bien saber de que yo podía hacer algo desde mi casa eh, para ayudar a las finanzas de mi familia y poder también hacer algo yo mientras estaba con mis hijos. ¿Y cómo fue ese momento ya en el que quisiste compartir eh, todas tus recetas, como todos tus secretos de cocina y lo que la gente te decía que había quedado muy bien? ¿En qué momento quisiste compartirlo con las personas? Realmente siempre lo quería compartir, pero es que nunca tenía tiempo porque tenía tantas cosas que hacer, pero lo compartía con amigos, les mandaba recetas por WhatsApp, les hacía cosas y, eh, pero siempre estaba ahí el tema del blog. Algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y lo intenté hacer, lo hice como en el 2015, hice un blog, pero no era exactamente lo que quería, no encontré las herramientas que necesitaba, entonces no lo dejé. Después empecé a compartir las fotos en Instagram pero era un espacio muy limitado porque no podía, yo quería dar la receta completa, paso a paso. Y bueno, entonces todo esto fue cambiando, fue evolucionando. eh, Después de que, bueno, hubo un momento en el que tuve que terminar mi taller de repostería, literalmente de un día para otro, porque eh, tuve que sacar a mi hijo del colegio y empezar a educarlo en casa. Y fue bastante difícil para mí porque ese taller se había convertido en algo muy importante para mí. Pero igual la prioridad era él. Entonces, en ese momento lo cerré y
después de que lo empezamos a educar a él en casa, tuvimos que tomar otra decisión y era pues regresar a Australia. Y el regreso a Australia fue muy en parte por él, por Lucas. Ya cuando llegamos aquí, ya obviamente todo cambió y ya tenía más tiempo, nos estábamos dedicando a otras cosas y ahí fue donde empecé a decir, bueno, ya es hora, después de tanto tiempo, después de todo lo que he vivido, después de todas las experiencias que he tenido, yo creo que ya puedo concentrarme y buscar herramientas para construir el blog que tanto he querido hacer. Y empecé a buscar herramientas, a buscar cómo prepararme, cómo hacerlo de una forma, eh, como dije antes, amigable para el lector. Entonces empecé a tomar cursos, me desconecté totalmente de las redes sociales el año pasado para concentrarme en esto. Empecé a tomar cursos de fotografía, compré una cámara. O sea, ha sido un proceso, pero ya tengo todas mis experiencias de vida, las tengo ahí y yo podría compartir una receta diaria en el blog, pero no tengo tiempo porque tengo otras cosas que hacer. Pero sí, ha sido todo, eh, la cocina ha sido y las recetas han sido parte fundamental de la vida de mi familia porque me han ayudado a mí a fortalecerme para poder ayudarlos a ellos. Hace 5 años también mi hija fue diagnosticada con diabetes tipo 1 y eso ha sido algo que ha afectado mucho a la familia. Hemos superado muchas cosas, pero otra vez entra a la cocina. Es una forma de ayudarla a ella, de apoyarla en, en todo lo que ella tiene que hacer diario, porque una persona con diabetes tipo 1 tiene muchas responsabilidades al día y ayudarle solamente a empacarle su lonchera o hacerle un postre es para ella eh, una ayuda inmensa. Natalia, ¿por qué el nombre del podcast? ¿Por qué una receta a la vez? Porque yo creo que igual que en la vida, un día a la vez, si tú haces algo a la vez, una cosa a la vez, puedes llegar muy lejos. Como yo por ejemplo, empecé haciendo yo quería hacer solamente una receta para el restaurante que teníamos, quería hacer la torta de zanahoria y empecé intentando solamente esa receta y la perfeccioné y después seguí con la torta de naranja, con la torta de banano y terminé con 30 productos distintos y después ya se convirtió, o sea, no quise seguir creciendo, pero pude haber seguido. Y entonces sí, una receta a la vez puede cambiar muchas cosas. Natalia, ¿cómo crees que la cocina, esto que estás haciendo, que estás compartiendo de alguna manera tu experiencia de vida a través de la cocina con las personas y en la situación actual que también a Australia ha llegado el confinamiento, eh, cómo puede ayudar la cocina a las personas, a las personas que están en sus casas? Bueno, yo creo que yo he vivido en confinamiento por mucho tiempo porque haciendo tanto tiempo las recetas, he tenido que estar en casa mucho tiempo y eso, ahora, o sea, cuando las personas hablan ahora de que están mucho tiempo en casa, de que, bueno, en fin, yo estaba así mucho tiempo, pero por mi propia cuenta, porque yo lo quiero así, porque lo disfruto. Eh, yo pienso que ahora que están en la casa tanto tiempo, pueden arriesgarse si no les gusta cocinar, arriesgarse a cocinar y a utilizar esos ingredientes básicos que tienen en la casa, porque cuando tú haces una receta, no hay nada que pueda salir, o sea, por muy mal que te salga, te la puedes comer. Algo que me decía mi hijo hace